Levítico, ¿quiere una Biblia, papá? Ahí lo va a traer. Gloria al Señor. Levíticos, capítulo 24, versículo 10 al 23. Vamos a predicar bajo el tema: saca al blasfemo del campamento. Aleluya. Está terrible, hermano. Levíticos 24, verso 10. Amén. ¿Me siguen, verdad? Amén. Levítico está en el Antiguo Testamento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Aleluya. Ahora sí, ¿verdad? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Amén. gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, ¿verdad? Amén. Dice: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Tibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel. Oiga, lo pusieron, no lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Mire la palabra. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, gloria al Señor, vamos a leer el versículo 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Dice el versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Mire, voy a volver a repetir ese verso 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Puede sentarse. Aleluya. ¿Cuál es el tema? Saquen Saca al blasfemo del campamento. Está terrible como es el Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Se imaginan esos tiempos volvieran ahorita, hermano? Patas arriba todo el mundo, hermano. Mire esto, introducción. Cuando vemos la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de su carácter y de su santidad. Dos cosas muy importantes se nos manifiesta en el Antiguo Testamento de nuestro Dios: su carácter y su santidad. Esto nos ayuda a conocer más al Señor. Hay cosas que a veces ignoramos de cómo es en realidad Dios. ¿Sí o no? Amén. Se nos enseña de un Dios misericordioso. Se nos enseña de un Dios perdonador, de un Dios restaurador, de un Dios libertador, de un Dios compasivo. Sin embargo, también la palabra del Señor nos enseña un Dios celoso, un Dios santo. ¿Cuántos decimos aleluya? Aleluya. Todo es verdad, hermano. Dios es misericordioso, ¿sí o no? Amén. Dios es piadoso, sí. Perdonador, muy perdonador. Por eso estamos aquí. Si no, nadie estuviera aquí. Por la misericordia de Dios estamos hoy escuchando esta palabra. Ahora, sin embargo, si se nos predica de un Dios perdonador, de un Dios misericordioso, si se nos predica de un Dios restaurador, pero si no se nos predica de un Dios que castiga, de un Dios celoso, el mensaje es incompleto. Y a su nombre. Entonces, hay gente que solamente le gusta escuchar en la parte de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso y de que Dios es perdonador.
Ya lo otro de Dios, el carácter santo de Dios, no le gusta escuchar a la gente. No, dice la gente, pero ¿cómo un Dios tan bueno que nos creó a su imagen y semejanza nos va a enviar al infierno? Pues le tengo malas noticias también. La Biblia dice, el Señor le dijo a los discípulos, les voy a enseñar a quién deben de temer ustedes. Así es. No teman al que mata el cuerpo, sino más bien temed a aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Ese no es el diablo, ese es Dios. Y a su nombre. Gloria. Está terrible, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos guarde a nosotros del pecado. Porque si pecaremos, hermano, aún después de conocer la palabra de Dios, no hay nada que se pueda hacer con nosotros. Así de plano se lo digo. Si pecamos después de que se nos predica la palabra, exhortación, reprensión contra el pecado, y nos hacemos los locos, no hay nada que se pueda hacer con nosotros más que el juicio de Jehová. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, hermanos? ¿Estamos de acuerdo cuando hay lugares donde no se les predica a la gente exhortación? Donde se les tiran besitos. Y muchos besitos. Y muchos besitos. Pero cuando viene la palabra de Dios de reprensión, el pueblo no tiene excusa. Nosotros no tenemos excusa ya, hermano. Si después de que se nos predicó el evangelio de Jesucristo, dice el escritor a los hebreos, escuche, si aquello dice que se les dio la ley y la ignoraron y no la pusieron por obra, y Dios se enojó con ellos, se disgustó con aquella generación, ¿cómo no será aquel que pisotee la sangre del Hijo de Dios? Así es. Y que tome por inmunda la sangre del pacto. Aleluya, gloria. Es decir, que Dios nos está dando una gran oportunidad a nosotros Así es. de alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero si aún así nosotros no enderezamos nuestros caminos, estamos perdidos, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién nos va a poder salvar? Nadie. Amén. Porque el único camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria, aleluya. Algo muy importante que le quiero enseñar en esta noche, hermanos. El libro de Éxodo se conoce como el libro de la redención. Así es. El libro de Éxodo se conoce como el libro ¿de qué? De redención. O de la liberación. Así como usted lo quiera llamar. Redención o liberación. Sí, amén. Es decir, en Éxodo se nos manifiesta cómo Dios con mano fuerte, con brazos poderosos sacó a más de 6 millones de personas de la esclavitud. Sí, amén, así es. Y con un imperio o un reino como el del faraón en aquel tiempo poderoso. Pero eso no fue obstáculo para Dios, hermano. ¿Cuánto decimos aleluya? Amén, aleluya. Porque para Dios nada es imposible. Mire el versículo 1, Lucas 1:37. Ahora, escuche. Entonces Dios los libera. Eran esclavos. ¿Qué eran ellos? Esclavos. Esclavos. Igual que usted y yo éramos esclavos del diablo. Sí, amén. Diablo jugaba pelota con nosotros, hermano. Pero vino Cristo y nos libertó. Amén, así es. Y a su nombre Gloria. nos sacó de la esclavitud. Habíamos personas que estábamos pero bien esclavos del pecado. No podíamos salir. Lo intentábamos. Éramos como aquellos carros que no tienen 4x4. Que cuando comienzan a patinar, en vez de salir más, se hunden. Así somos nosotros, hermano. Éramos nosotros. Tratábamos de dejar el pecado. Allá no había llegado ni el viernes, cuando ya el diablo nos tenía bien pintarrajeados y para la disco. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Así era, hermano. Esclavizados por el pecado. Pero llegó Cristo a nuestra vida y rompió las cadenas del pecado. ¿Cuánto decimos aleluya en esta noche? Ahora, escuche. Pero el libro de Levíticos es el libro donde Dios le enseña al pueblo a cómo caminar en compañerismo con un Dios santo. Y aquí es donde está el problema de la iglesia en la actualidad. ¿Sí o no? Se nos enseña que Cristo perdona y que Cristo salva y que Cristo liberta.
Pero hace falta algo a ese mensaje todavía. Después de que usted acepta a Cristo, después de que usted se bautice en las aguas del bautismo, después de que usted se incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ahora viene el Señor y le va a enseñar cómo debe vivir usted en este mundo hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Porque de no ser así, usted vuelve a la esclavitud. Sí, amén. ¿Sí me explico? Amén. Amén. El libro de Éxodo es la redención, pero el libro de Levítico es donde Dios le enseña a vivir al pueblo. Amén. Entonces, escuche bien, si Cristo nos liberta, rompe las cadenas, pero no se nos enseña la vida que debemos de llevar, vamos a volver otra vez a Egipto, a la esclavitud. Por eso es que muchas personas, escuchen, que han venido aquí, hermano, miren, esta obra es nueva, pero han venido muchas personas. Sí, amén. Y ellos se gozan cuando se le dice: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte. El problema es cuando a ese mensaje se le añade: tienes que dejar el pecado. Así es, aleluya. Ya la gente se va para atrás y dijo: pero tengo que dejar la vieja que tengo, sí, hasta que se case con ella y pueda vivir honestamente. Gloria a Dios. Terrible. El borrachín, que era borrachín, cuando viene el Señor se le dice: tiene que dejar la pacha de guaro si quiere caminar con el Gloria a Señor. Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, ¿por qué? Porque si no es así, entonces vamos a volver otra vez a la esclavitud. Sí. Y a su nombre. Gloria. Yo me impresioné porque dice, hermano, dice ahí que más o menos el pueblo de Israel estuvo aproximadamente 2 años en el monte Sinaí, al pie del Sinaí. Sí, amén. ¿Y qué estuvieron haciendo esos 2 años? Escuchando la ley de Dios. Cómo tenían que vivir. Mire esto, hermano. Es que no creas que Dios los iba a meter con ese montón de mañas a la tierra prometida. Sí, amén. Aleluya. Ese montón de mañas tenían que quedar en el desierto. Así es. Y los que no estaban dispuestos a cambiar, pues ellos mismos iban a quedar sepultados en el desierto. Y así fue. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Es bonito cuando se nos dice las bodas del Cordero. Y a su nombre. Y que tenemos un reino glorioso, inconmovible. Y que después de estar con Cristo en las bodas, la iglesia va a regresar con Cristo. Y vamos a venir en caballo blanco. Y que se prepare el diablo aquí en la tierra. El problema es para llegar al cielo. Así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Que qué bonito que aceptáramos a Cristo y al día siguiente, para el paraíso como el ladrón de la cruz. Pero el problema es que estamos en este desierto todavía. Sí, amén. Y mucha gente que no está dispuesta a cambiar, mejor renuncia al evangelio y se vende al diablo otra vez. Sí, es cierto. Y ahí los machuca el diablo, los anda bien machucados. Pero imagínense, entonces aproximadamente 2 años estuvo el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí escuchando todas las leyes. Si usted lee Levíticos, hermano, Sí, amén. con las ordenanzas de Dios, cómo el pueblo debía de vivir. Imagínense, era lógico porque el pueblo de Israel venía con un montón de mañas de lo que aprendieron de los egipcios. Sí, amén. Sí, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y había un problema, que Dios había sacado de la esclavitud a Israel de Egipto, pero Israel se vino con Egipto en el corazón. Sí, amén. Está terrible. Y ahora Dios tiene que circuncidar el corazón, hacer una liberación interna en ellos. Y que se olviden de aquellos dioses falsos que habían adorado en Egipto. Porque ahora iban a adorar a un solo Dios y a un solo Señor. ¿Cuánto decimos aleluya en esta hora? Y a su nombre. Gloria. Y mientras estuvieron en Egipto vivían a las locuras que el faraón les enseñaba. Pues qué cosas buenas le iba a enseñar el faraón si era más idólatra que el diablo. Sí. En Egipto adoraban todo. Había muchos dioses. Y si usted lee las plagas que Dios envió sobre Egipto, es decir, sobre cada parte que Dios tocó en Egipto, para ellos era un Dios. Sí, amén. Por ejemplo, cuando tocaron el agua del Nilo y se convirtió en sangre, para Egipto ese río Nilo era un Dios de ellos. Y al ver que el Dios de ellos está contaminado, pues imagínense, le pegó duro el Señor. Y a su nombre. Gloria. Entonces, ahora escuche bien. Entonces Dios viene y quiere sacar del corazón de los israelitas todas las mañas, las costumbres paganas que traían
de los egipcios venían bien mañosos, pero Dios los iba a limpiar y enderezar si ellos se disponían a obedecer las leyes de Dios. Así es, Y gloria. a su nombre. Gloria. Es lo mismo que pasa en la actualidad. Nosotros venimos de un mundo desenfrenado. ¿Qué no, hermano? ¿Qué no hacíamos en el mundo? ¿Y quién nos decía algo? Nadie. Pero ahora Dios nos libera, nos trae su evangelio, pero ahora Dios quiere limpiar nuestro corazón de todas las mañas viejas. Por eso Pablo dice en su palabra, en la Biblia dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, aleluya. Entonces el cristiano se está despojando poco a poco del viejo hombre, del hombre que le gustaba robar, del hombre que le gustaba mujeriar, del hombre que le gustaba pelear, del hombre que le gustaba muchas cosas del mundo. Entonces ahora tiene que haber un despojamiento de ese hombre para que podamos seguir caminando rumbo ya no a Canaán, rumbo a la patria celestial. Amén. Donde nos está esperando el Señor. ¿Cuánto decimos aleluya en esta noche preciosa? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Espero que hayan entendido un poquito el libro de Levítico y el libro de Éxodo. Redención y santificación. Amén. Amén. El libro de Levítico es donde más se nos habla la santificación. Se habla de sacrificios. Como un pueblo que venía con tantas mañas podía tener comunión con un Dios tan santo. Bueno, Dios le dio los medios para poderse acercar. ¿Cuáles eran los medios antes? En el tiempo de Israel, los sacrificios de animales. Sí, amén. Por la sangre de esos animales había cierta comunión. Así es. Ahora ya no necesitamos la sangre de esos animales. Tenemos la sangre del Hijo de Dios, el cual limpió y santificó nuestra vida para siempre. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Si le hacemos un examen no pasa. Amén. Amén. Que sea de panza, dicen allá en el pueblo. Ok. Vamos a enfocarnos en el tema, hermano. Saquemos al blasfemo del campamento. Santo, aleluya. Escuche. Conflicto entre dos hebreos. Un hijo de una israelita. No dice el nombre quién era este personaje. Solo nos dice que era hijo de una mujer judía, israelita. Y era hijo de un padre egipcio. Así es. Y a su nombre. Gloria. Supongo yo que era un joven. Tuvo riña con un hombre también israelita. Y a su nombre. Gloria. Ahora, ¿cuál fue el problema grave aquí en este pasaje que acabamos de leer? El problema fue que este hijo de esta mujer israelita, mire, se nos da de qué tribu venía, de la tribu de Dan, una de las tribus más pequeñas. ¿Sabía usted que esa tribu de Dan al comienzo era una tribu grande, una de las más grandes excepto de Judá? Sin embargo, parece ser que muchos de ellos se rebelaron contra Dios en el desierto y la tribu era más pequeña. Y a su nombre. Ahora escuche bien, este jovencito, este personaje, no lo vamos a poner nombre porque no tiene nombre, no aparece el nombre de este joven o de esta persona. El caso es que tuvo un pleito en el campamento con otro hombre de los judíos también, pero hubo un gran problema que cometió este hombre. Dice que blasfemó y maldijo el nombre de Jehová. Sí, amén. Está terrible eso, hermano. Blasfemó. ¿Qué significa blasfemar? Hablar mal. Hablar en perjuicio. Amén. Por ejemplo, el diablo quería que Job blasfemara contra Dios Sí, amén. por el proceso que él estaba pasando. Sí, así es. Pero gracias a Dios que Job se mantuvo firme Gloria a Dios. y no blasfemó. El diablo tuvo que irse con la cola entre las patas porque encontró un hombre de fe que confiaba en Dios en cualquier circunstancia. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, escuche bien. ¿Qué caso tan delicado se le presenta a Moisés, que era el legislador o el juez, el hombre encargado de resolver los problemas que se enfrentaban en el pueblo, en el campamento? Podemos ver, hermano, que aún, escuche, los problemitas que vemos hoy en día, los pleitos,
las riñas dentro de la iglesia, los celos, la envidia. Eso viene desde el tiempo de Moisés. Así es. Y a su nombre. Mire qué terrible. Ahora escuche bien. Dios había dado órdenes de cuál iba a ser la pena para un blasfemo dentro del campamento, aunque fuera israelita. Sí, así Sí. Y aunque fuera de las tribus, hermano, tribus especiales, para Dios, hermano, no hay nada especial. Aleluya, amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, se dan cuenta que este hombre ha blasfemado, ha hablado mal de Dios y ha maldecido. No sabemos por qué lo hizo, por qué la agarró con Dios. Porque qué problema, hermano, mire, muchas veces nosotros nos metemos en problemas nosotros mismos, Sí, amén. pero le queremos echar la culpa a Dios Santo, aleluya, amén. y a su nombre. Gloria. Cuando ya se nos queda trabada la carreta y que no podemos salir, y entonces dice, bueno, y entonces Dios, ¿y Dios qué tiene que ver en el problema que usted se metió? Así es. No decimos aleluya, hermano. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Entonces, ese es uno de los problemas grandes hoy en día. Hay gente que dice, bueno, allá afuera, que no tienen mucha revelación de la palabra. Dice, ¿y pues dónde está Dios? Y tanta gente que ha muerto. Y Dios dice, ¿y dónde está la humillación? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está el convertimiento de los malos caminos de ustedes? La obediencia, Sí. aleluya. El problema es que el ser humano le quiere echar la culpa a Dios por todo. Y blasfeman contra Dios allá afuera. Y a su nombre. Gloria. Hablan mal de Dios. Bueno, y si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué hay tanta pobreza? Imagínense qué locura. Sí, así es. Entonces hay mucha gente, hermano, que le quiere echar la culpa a Dios por todo lo que está pasando. Pero qué bonito es, hermano, que nosotros reconociéramos que Dios no tiene la culpa, que los culpables siempre seremos nosotros por Así es. nuestra propia desobediencia, por nuestra propia rebeldía, por nuestra propia dureza. ¿Cuánto decimos gloria al Señor en esta noche? Gloria a Dios. ¿Por qué creen que vienen estos juicios, estas pestes? Es porque Dios está enojado con la humanidad. Airado, sí. Está airado con el pecador. Es más, hermano, imagínense, en el tiempo de Noé, Dios se enojó con aquella generación y dijo, los voy a borrar, los voy a desaparecer, pero a ti, Noé, te voy a meter en el arca, porque te he visto justo. Dios es justo, hermano. Amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Así que nunca vamos a poder acusar a Dios de algo malo. Él es siempre, siempre bueno. Amén. Los malos hermanos somos nosotros. Sí, así es. Y a su nombre. Gloria. Y Dios siempre va a querer lo bueno para el ser humano. Pero el hombre, hermano, no. Escuche, escuche. A Dios que lo quiere bendecir, la gente le huye. Y al diablo que lo quiere matar, la gente lo busca. Ujú, así es. ¿Sí me entendió? Amén. El diablo no tiene que andar forzando a nadie para pecar. Uno mismo se va a meter al pecado. Y Dios lo quiere restaurar, pero la gente se da al rogar. ¿Cuánto decimos aleluya? Note esto. Entonces, este caso, como era tan delicado, se lo trajeron a Moisés. Habían ancianos, pero este caso era demasiado delicado. ¿Qué vamos a hacer con este blasfemo? Bueno, lo metieron en la cárcel. Digo yo, aún en el tiempo de Moisés habían cárceles. Amén. Porque habían unos terribles pícaros por ahí también, hermano. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Y que se manifestaba la gloria de Dios, hermano. Sí, amén. Es que ahí podemos ver la corrupción depravada del ser humano siempre. Sí, amén. Que aunque veamos, hermano, imagínese ahorita lo que está viendo la humanidad. Estamos viendo un tiempo difícil. Yo pregunto, ¿ha cambiado el pensamiento humano? ¿Ha dicho, me voy a arrepentir, me voy a humillar? No. No, Hay unas viejas peladas todavía en las playas. santo, amén. Y a su nombre. Gloria. Allá andan fumando mota todavía. Y el ser humano como que si nada está pasando, hermano. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y viendo como en el pueblo de Israel veían la gloria de Dios. Imagine que de pronto la tierra se abría y se tragaba a los, por ejemplo, a Coré, con todo y zapatos para el Seol. Sí, amén. Imagine, hermano. Al ratito estaba murmurando otra vez. Sí, amén. Santo. O sea, vemos el corazón duro del ser humano. Ahora, me gusta la actitud de Moisés. Moisés no accionó de inmediato y dijo, bueno, este blasfemo lo vamos a agarrar a patada. No, esperó que Dios le hablara Amén. Así es. y le dijera cómo íbamos a hacer con ese problema. Qué bonito es que hoy todo, hermano, lo pasáramos por la palabra de Dios Así es. Amén, amén. y a su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? No, porque
Porque el que pecó y el que falló, pues tiene cuello con el pastor. Tiene preferencias. Él es el que diezma más. Y a su nombre. Gloria. Entonces vamos a darle pasar el pecadito. Aleluya. Ah, no, Moisés esperó que Dios le hablara. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Eso deberíamos hacer, hermanos, los que estamos al cargo de ciertas obras. Esperar que Dios nos dirija por la palabra qué hacer en cada situación. Amén. Y a su nombre. Porque de plano el pecado tiene que corregirse. Así es. Amén. Pero en muchos lugares la gente se hacen los locos, como en Corintio. Amén. Así es. Había un inmoral ahí y seguía danzando, hablando en lenguas, profetizando. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Pero Pablo dijo, no puede estar ese perverso ahí. Imagínense qué terrible, hermano. Un hombre que también tenía celo de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. A ese, aunque yo no estoy ahí, en cuerpo y en espíritu lo hemos juzgado. Qué terrible, hermano. Saquen ese perverso de la iglesia. Así es. Y a su nombre. Gloria. Hoy en día, hermano, no. Hace falta más celo de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y Moisés espera que Dios le hable. Y me impresionó la palabra de Jehová. Lo que Dios le dijo a Moisés es que tenían que sacar al blasfemo del campamento. Y a su nombre. Tenían que hacerlo a un lado. Escuchen, hermano, ese no fue un invento de Moisés. Era palabra de Dios que le estaba dando al siervo Moisés. Amén. 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 Y Moisés, hermano, qué impresionante la obediencia de este hombre. Porque dijo, bueno, Moisés no dijo, pero ¿y qué van a decir? ¿Qué va a decir el papá? ¿Qué va a decir la mamá? ¿Qué va a decir Sutano? ¿Qué va a decir Mengano? No, a cumplir lo que Dios le había mandado que hiciera. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así Y a su nombre. Y hoy, hermano, los supuestos Juan el Bautista del siglo XXI hablan y reprenden, pero afuera. Sí, amén. Pero frente a la persona no lo reprenden. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Esos son los Juan del Bautista o del siglo XXI. Ah, no, Juan en la cara le dijo a Herodes. Sí, así es. Le paró el carro. Pero no, hoy es fácil exhortar por YouTube Aleluya. y por el Facebook y por todas esas cosas. Pero confrontar a la persona cara a cara Sí. Amén. y a su nombre. Y entonces Moisés espera la palabra de Dios. Y Dios le dice, tienes que sacar a ese blasfemo del campamento. ¿Cuánto decimos aleluya? Tienes que sacarlo. Y Moisés, hermano, obedece a Dios, lo saca de la cárcel y lo lleva fuera del campamento y lo pone fuera del campamento. Y Dios le da otra orden a Moisés. Le dice, todos los que escucharon la blasfemia, la injuria que este habló, van a poner las manos sobre él y los demás lo van a apedrear hasta que muera. Está terrible. ¿Ese es el Dios del cielo? Ese es el Señor, hermano. Así es. Sacaron a aquel perverso, lo pusieron fuera del campamento, pusieron las manos sobre él y todo el mundo a agarrar piedra. Y así murió. ¿Y quién fue el que dio la orden? El diablo, no, Dios. Así es. ¿Por qué es Dios malo? No, porque esta gente ya sabía cuál era el precio por la blasfemia, pero la ignoraron. Eso es lo mismo que pasa hoy en día con nosotros. Tal vez usted no maldice a Dios, no habla mal de Dios. Tal vez usted habla hermoso de Dios, pero vive una vida de pecado. Es lo mismo. Así es. Amén. Y a su nombre. Gloria. Estamos desechando la palabra. Y la palabra es Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Escuche, en el tiempo de Acab, la Biblia dice que Acab se encaprichó con la viña de Nabot. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Así es. Y llegó acá proponiéndole un negocio a Nabot. Y le dijo, me gusta tu viña, te la voy a comprar. Y si no quieres que te la compre, te voy a dar una mejor que ella. Sí, amén. Miren cómo es el diablo. Y Nabot se paró firme y le dijo, líbreme Jehová de darte la viña. Así es. Amén. Y a su nombre. Gloria. Ese es como aquel cristiano que al que el diablo le ofrezca besitos por aquí, por allá. No, yo me voy a mantener firme hasta que Cristo venga. ¿Cuánto decimos aleluya? Y a su nombre. Gloria. Y el diablo le ofrece minifaldas y le ofrece, y solo se le culebrea.
Y Nabot dice, aunque te culebres, yo me voy a mantener firme buscando a Dios. Ya. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Y escuche, Acab se fue triste, hermano. Aleluya. Y llegó a casa y lo mira la vieja, Jezabel. Y le dice, ¿por qué está tan decaído tu espíritu? Que ni quieres ni comer, estás en ayuno. Ah, ya le contó, es que fui al de Nabot que me vendiera la viña. Y vas a creer que me dijo que no, que era algo muy sagrado para él. Y le dijo, ¿pero acaso tú no eres el rey de Israel, de Samaria? ¿Por qué no la tomas? Bueno, le dice Jezabel, vamos a hacer algo. No te preocupes, yo me encargo de ese asunto. Aleluya. Mire qué vieja tan terrible esa, hermano. Solución del problema. Esa vieja, olvídese, Sí, amén. cuando decía una palabra la cumplía. Sí. Por eso hay que cuidarse de ciertas cosas, hermano. Aleluya. De las Jezabeles. Está terrible. Escuche, viene esta mujer y le manda cartas. Como que Acab las estaba mandando esas cartas. Sí, así es. Y tomó el anillo de Acab y selló las cartas, usurpando el lugar. Es decir, prácticamente Acab era un cero a la izquierda. Así es. Ahí no tenía ni voz ni voto. La que mandaba era la vieja. Santo. Y a su nombre. Gloria. Qué terrible, hermano. Y manda esas cartas a los ancianos, a los príncipes. Y dice que tienen que buscar 2 testigos falsos, perversos, Sí, así es. para que atestiguen contra Nabot, de que Nabot había blasfemado contra Dios. Una gran mentira. Así es, amén. Y como siempre hay gente que se presta para lo malo, hallaron a los 2 testigos, los 2 perversos. Amén, amén. Y atestiguaron contra Nabot. Sacaron a Nabot, lo trajeron a la viña de Jezreel. Y por la blasfemia que supuestamente había fingido, esta mujer Jezabel, mire qué perversa y terrible, hija del diablo. Así es. Por esa mujer, este hombre inocente murió Amén, así es. en su viña. Pero este hombre prefirió morir, Aleluya, amén. prefirió dar su vida que dar voluntariamente lo que a él le habían heredado. Así es. A nosotros nos han heredado algo santo, algo maravilloso que es el Evangelio, y es mejor morir en Cristo antes que regresar atrás. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Cuántos queremos ser como Nabot, hermano? Amén. Ayuda. Es terrible. Le apareció esa vieja, pero se mantuvo firme. Fue con propuesta a Acab, ofreciéndole más y una viña mejor. Pero lo que él tenía, hermano, es que tenía fidelidad. Y aunque sus padres ya no estaban vivos, ellos ya habían muerto, pero le habían dejado una viña, una heredad. Escuche bien, sin embargo, él valoraba lo que le habían dejado. Sí, amén. ¿Valoramos nosotros lo que hizo Cristo en la cruz? Amén. Ayuda. ¿O por 30 monedas de plata como hizo el Judas vamos a negar la fe en el Señor, hermano? Mira, hay gente que comienza bonito en el Evangelio, apareció el diablo y le ofreció un buen trabajo, nunca lo volvimos a ver en la iglesia. Sí, amén. Con la bolsa llena de dólares, pero un cadáver andando. ¿No decimos gloria al Señor? Se lo echó la bolsa. Es que el diablo es terrible, hermano. Sí, amén, amén. Le va a ofrecer al cristiano muchas cosas con tal de que pierda lo que tiene más valor. Y el diablo está dispuesto muchas veces a darle ciertas cosas pues que halagan o que atraen a la carne, con tal de que esa alma se pierda y se vaya a la condenación eterna. Así es. Y a su nombre. Por eso es que vamos a escuchar gente hoy decir, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ah, pero para otras cosas sí tiene tiempo. Sí, así es. Y a su nombre. Gloria. Y aparecen allá una vez al mes. ¿Qué viene a hacer el cadáver una vez al mes, hermano? Si aquí hay que echarle ganas al Evangelio. Así es. Y a su nombre. Gloria. Y se le da respiración y se le da vida un ratito, pero como viene una vez al mes, otro mes allá en el cementerio igual al Gadareno. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, escuchen, Nabot, me gusta la actitud de Nabot. Esa debería ser nuestra actitud. Porque el diablo va a tratar de conquistar las cosas que Dios nos ha dado. El diablo quiere quitarnos, hermanos, lo mejor, la bendición. ¿Cuántos decimos aleluya? Aleluya. Entonces la blasfemia se pagaba ¿cómo? Con la muerte. La vida, así es. Por eso es que a este hombre, que no se dice, yo no sé qué dijo la mamá. No sé qué dijo el papá. El caso es que Moisés, hermano, obedeció a Dios.
¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya, gloria a Dios. Mire qué tremendo es, hermano. Ese es Dios. Ese es Dios. Amén, amén. Si todas esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sucedieran en la actualidad, otra cosa sería, hermano. Sí, amén. Pero muchas veces hay gente que blasfema contra Dios. Otros se burlan de Dios. Y hacen tantas cosas. Y Dios teniendo misericordia. Pero un día habrá un castigo para las personas. Sí, amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Vamos a leer Éxodo 22, verso 28. Está raro este tema, ¿verdad, hermano? Saca el blasfemo del campamento. Está bonito. Aleluya. ¿Estamos ahí? Amén. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Dice de la siguiente manera: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Vamos a repetir otra vez ese versículo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esa era la ley de Dios. Esta gente ya tenía pleno conocimiento. ¿Qué quiere decir injuriar? Hablar en perjuicio o hablar mal de alguien. Sí, amén. Mire, hoy en día, hermano, al pastor se lo hacen taco, quesadilla, chuchitos y lo despedazan. Despedazan a la sierva también, a los hijos los comen, hermano, en ceviche y los hacen pedazos, hermano. Es decir, hoy no hay temor de Dios. Hay respeto. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hoy, hermano, es terrible lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Esta boquita que nosotros tenemos, a veces salen unas cosas tan raras que no es para edificación, Amén. sino para hablar mal, para injuriar, y le ponemos adornos a las mentiras, y a veces son falsos testimonios, Sí, amén. y a su nombre. Todas esas mañas venían con el pueblo de Israel de Egipto. Eran mentirosos, eran blasfemos, pero ahora Dios quería enseñarles una vida recta. Amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Usted no se ha dado cuenta de nosotros los cristianos que somos los más mentirosos que hay, hermano. Aleluya. Tal día llego, varón. Nunca apareció. ¿Se imagina, hermano? O sea, nosotros hoy en día para mentir es lo más fácil, es tan común entre nosotros, hermano, que ya ni pena nos da. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Imagine cómo nos conocen a nosotros, a veces por el mentiroso. Es cristiano, pero es el cristiano de los mentirosos. Está terrible, pero en el tiempo antes, hermano, Dios les enseñó a vivir vidas rectas al pueblo. Sí, amén. Y yo creo que nosotros también necesitamos ir dejando muchas mañas Sí, amén. que todavía se las Ahí pegan. andamos, amén. Ahí la andamos en la bolsa todavía, hermano. Y cuando nos toca mentir, pues, ni escupimos, hermano. ¿Cuánto decimos aleluya? Está terrible. Vidas rectas quiere Dios de nosotros. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Vamos a regresar. Vamos a regresar ahí a Levíticos capítulo 24. Vamos a leer el versículo 17. Bendito sea el nombre. Vamos a leer el capítulo 25, versículo 17. Miren lo que dice. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y a su nombre. ¿Usted cree que eso solamente fue para el pueblo de Israel o será para nosotros también? Lo vuelvo a repetir. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Se cumplirá hoy en día en la iglesia esto? No, hermano, no lo cumplimos. La mayoría somos grandes mentirosos, hermano. Grandes autores que Hollywood se queda atrás con nosotros. Y a su nombre. Mire, y Dios dice que nadie engaña a su prójimo. El que está a la par suya, pues, para que entendamos. Y a su nombre. Gloria. Pero nosotros, hermanos, quedamos cortitos en esto, piensa.
¿Qué misericordia tiene Dios con nosotros? Sí, amén. Y ya cristianos de varios años Aleluya. y líderes dentro de la iglesia. Sí, amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Y creo que este tema es muy importante traerlo porque, como les vuelvo a recalcar, Dios ya nos sacó, Dios nos estableció, pero ahora quiere enseñarnos cómo vivir. Así Es decir, Dios quiere educarnos a nosotros Sí, así es. y a su nombre. Gloria. Y cuando nosotros nos dejamos educar por Dios, salen unas cosas tan bonitas, hermano, que aún los mundanos dicen, no, mi respeto para fulano. Y a su nombre. Gloria. En el trabajo llega puntual, no se mete con nadie, no anda en bochinches, es un hombre aparte. Sí, amén. Eso se supone que debería hablar un mundano de un cristiano. Así es. Y a su nombre. Pero muchas veces el mundano blasfema el nombre de Dios por culpa de nosotros, hermano. Así es. Amén. Dios, escuche. Dios levanta a Israel para que las demás naciones vean algo diferente en ella. Por eso Dios le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sí, amén. Aleluya. Pero ¿cuál fue el problema? Que Israel quiso ser igual a las otras naciones. Sí, amén. Y terminaron adorando a los dioses de las demás naciones. Bueno, cuando quisieron levantar al primer rey, que fue a Saúl, esto vino porque ellos querían imitar. Todas las demás tenían un rey, nosotros queremos que se nos dé también un rey. Así es. Amén. Así es. Y a su nombre. Y ellos tenían al rey de reyes y señor de señores. Pero parece ser que el ser humano nunca está conforme. Nosotros decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, desecharon a Dios. Ajá. Ah, bueno, Dios les cumplió el capricho. ¿Quieren un rey? Pues ahí está Saúl. Lo levantó Dios. Miren cómo terminó Saúl. Desobedeció. Así es. En vergüenza. Allá cuando se levantó el gigante Goliat, estaba metido bajo las naguas de los demás. Imagínense, con miedo. ¿Pero por qué? Porque ya Dios ya ni peleaba por ellos. Sí, Lo amén. había apartado. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta esto, hermano? Amén. Y a su nombre. Gloria. Ahora, escuche bien. Vamos a ir a finalizando. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos, hermanos, en este mensaje? Esta historia aprendemos varias cosas importantes. Número uno, el carácter santo de Dios, quien quiso mostrar al pueblo que aunque es un Dios de amor y de misericordia, también actúa con justicia y no da por inocente al culpable. Amén. Número dos, las consecuencias pueden ser tan buenas si honramos a Dios como tan dolorosas cuando blasfemamos contra Dios. Señor, amén. Así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Escuche, las consecuencias pueden ser tan buenas si servimos a Dios, si dejamos que Dios nos guíe, como tan dolorosas y desastrosas cuando desechamos constantemente a Dios Amén. y a su nombre. Gloria. Número 3, la obediencia de Moisés. Moisés estaba dedicado a cumplir la palabra de Dios por encima de los sentimientos humanos. Porque su compromiso no era con el pueblo, era con el Dios que lo había llamado. Amén, así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que aquí, aunque la gente se enoje y aunque tal vez no crezca mucho el ministerio, mi compromiso es predicar lo que Dios me ponga que predique. ¿Cuántos decimos aleluya? Y si con alguien no simpaticé mucho, pues ese ya no es problema mío. Mi deber es predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos aleluya? Amén, aleluya. Ahora escuche, debemos predicar y aplicar la palabra aunque otros se molesten. Acab se fue triste y molesto por la palabra que Nabot le dijo. Sí, así es. Y a su nombre. Gloria. Acab es tipo de aquellos que vienen a escuchar supuestamente un buen mensaje y viene la reprensión y se van molestos y tristes para la casa. Yo pensé que hoy me iban a predicar un mensaje de avivamiento, un mensaje de unción, de autoridad, un mensaje de conquista, un mensaje de prosperidad, y que dejo el carrito viejo que tengo ahí, año del 87, y que me van a dar un Mustang del 2019 o 2020. Ay, la gente sale gozosa. ¿Cómo? Oíste la palabra, wow, esa palabra era para mí, siervo. Pues decimos gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando traemos palabra de reprensión, si hubiese estado Gulana, Para
Para ella era. Aleluya. Y a su nombre. Lástima que hoy no vino. No, para usted que vino es la palabra. Gracias, Señor. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Y a su nombre. Tal vez no hemos blasfemado como lo hizo este varón. Sin embargo, al desechar la palabra de Dios y hacer todo lo contrario, es igual que blasfemar. Hay personas que hoy blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús de la blasfemia del Espíritu Santo? Que no tiene perdón. Así es. Vamos a leer Mateo 12, 22 al 37. Está terrible, debemos de tener cuidado, hermanos. Es que esta lengua, como le digo, dice Santiago que es un miembro tan pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Así es. Amén. Y con esta lengua, hermano, mire, los bochinches que se dan dentro de las iglesias hoy en día, hermano. Peleando privilegios, Sí, amén. peleando ministerios Santo. y peleando cosas, hermano, imagínense qué terrible. Y que porque no me tomaron en cuenta y se forman unos relajos dentro de la iglesia, hermano. ¿Se imaginan que dijeran, bueno, a los bochincheros me los van a sacar fuera del campamento y todos los van a apedrear, todos los de la congregación? ¿Se imagina, hermano? Y a su nombre. Gloria. No hubiera. Mateo 12, versículo 22. No hubieran bochincheros, hermano. Pero que Dios tenga misericordia en estos tiempos tan difíciles. Lo tenemos, ¿verdad? Aleluya. Versículo 22. Dice de la siguiente manera. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Vamos a irnos del verso 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá. Gloria al Señor para siempre. Creo que no es este el capítulo que quiero tocar, fíjese. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, sí, versículo 24. Mas los fariseos, escuchen, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire cómo esta era una blasfemia. Sí, amén. Sí, amén. Jesús echaba fuera demonios, sanaba las enfermedades, limpiaba leprosos, pero la gente, hermano, que tenía endurecida su corazón, no quería aceptar que Él era el Mesías. Amén. amén. Aleluya. Y así habrá gente que aunque vea el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre van a sacar algo contra nosotros. Así es. Siempre hay. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, miren, los fariseos veían las señales, veían los milagros, pero en vez de reflexionar y decir: bueno, estas señales que está haciendo este hombre tiene que ser de Dios. Así es. Miren lo que dijeron. Dijeron que era por el Belcebú. Es decir, ¿quién era Belcebú? El mismo diablo, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Sabiendo, miren lo que dice la Biblia, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. No dice las palabras, dice los pensamientos. Aleluya. Santo. Qué terrible. Amén. Aún los pensamientos. Muchas veces hay una palabra de profecía. Nosotros creemos en el don de profecía, que Dios puede hablar. Amén. Creemos en el hablar en otras lenguas, misterios con Dios. Pero siempre hay gente dentro del pueblo que duda y dice: ¿será de Dios eso? Malos pensamientos. Y a su nombre. Gloria. Nosotros creemos que se puede danzar en el Espíritu. Yo he danzado cuando el Espíritu de Dios se manifiesta. Pero hay gente, hermano, aún dentro del pueblo, que blasfeman contra Dios. Y por eso es que muchas veces ya no se manifiesta el Espíritu de Dios como se manifestaba muchas veces antes. Sí, amén. ¿Por qué? Por la blasfemia, porque se ha contristado el Espíritu Santo. Cuando veamos algo, hermano, que a usted le parece locura, pídale a Dios que usted también lo pueda experimentar para que vea que no es una locura, que es algo real de Dios. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Es terrible eso, hermano. Sí, Hoy, mire, debemos tener mucho cuidado hay que cuidar. cuando decimos así dice Dios. Y también el que está ahí debe tener cuidado a no blasfemar, porque si Dios está hablando. Ahora, el problema es que hoy en día hay gente, hermano, que es desbocada para hablar, que habla apresuradamente.
Si Dios le revela que una palabra de profecía no es de Dios, tiene toda la autoridad para reprender y levantarse. Y decir, eso no es de Dios. Dios me está mostrando tal cosa. Pero si Dios no le ha mostrado nada, mejor quedarse callado. Sí, amén. Porque ahí es donde uno se mete en problemas. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. ¿Y qué de aquellos que dicen, no, ese predicador no es de Dios? Y es Dios hablando. Sí, amén. Y a su nombre. Está terrible. Hebreos dice, mirad que no desechéis al que os amonesta desde los cielos. O sea, Dios muchas veces nos amonesta por medio de la palabra. Sí, amén. Pero hoy en día hay un espíritu terrible de blasfemia. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y debemos tener cuidado. Si no estamos seguros y si Dios no nos ha revelado algo, mejor callarse, porque a veces uno se mete en problemas y contrista al Señor. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, yo estoy de acuerdo donde las iglesias son apóstatas y donde hay una doctrina falsa. Pues ahí está un espíritu de error, de engaño, de mentira, un espíritu satánico. Pero una iglesia donde se predica la palabra sana, ¿cómo vamos a blasfemar contra Dios y contra la palabra de Dios? ¿Cuánto decimos aleluya en esta noche? Y a su nombre. Gloria. Y por eso es que hoy en día hay muchas personas que Dios las usaba en el don de profecía, pero por el miedo, por el temor al que dirán, Aleluya. han callado. Sí, amén. Literalmente, hermano. Hay muchas personas que por temor Dios les da palabra de profecía y no la hablan. Cuando Dios hable, hermano, aunque la gente relinche, aunque la gente se sacuda, uno tiene que hablar lo que Dios le ponga en la boca. Así es, amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora estoy de acuerdo yo cuando la palabra de profecía, que es solamente de bendición y nunca trae Dios reprensión, ahí tenemos que tener cuidado con ese espíritu, porque puede ser en la carne. Pero cuando trae una palabra de reprensión Dios, ¿usted cree que el diablo va a venir a reprender para que mejoremos? No. El diablo dice, no, sigan así, muchachos, que así van bien. Pero Dios nos va a tratar de enderezar. ¿Cuánto decimos aleluya? Y a su nombre. Gloria. ¿Y qué pasó con este personaje? Murió apedreado. Y nadie se opuso para que lo apedrearan. Al contrario, todos agarraron piedras. Y a su nombre. Sí, porque hay gente que cuando viene la disciplina a veces se oponen. No, hermano, ¿y que por qué va a disciplinar a fulano? Usted cállese, que es un asunto de Dios y nosotros. Y a su nombre. Y es la palabra de Dios. Entonces dentro de la iglesia tiene que haber también reprensión, disciplina. Lo metieron en la cárcel primero un tiempo hasta que Dios habló, para afuera, para el campamento. María, cuando habló mal de Moisés con Aarón, 7 días fuera, Así es. leprosa. Amén. Y el pueblo no pudo avanzar porque aquella vieja estaba allá. Hasta que Moisés intercedió y por 7 días Dios la tuvo aislada, porque el leproso no podía estar en el campamento, porque era algo inmundo, Sí, amén. se contaminaba todo, así que para afuera. Como el coronavirus. Allá la trajeron después, porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto decimos aleluya? Amén. Aleluya. Está terrible hoy, hermanos, y manifestar a todos los juicios de Dios. Si el coronavirus tiene Temblando. temblando a muchos cristianos, imagínense, a ver, le tenemos más miedo a eso que a Dios Sí, amén. Aleluya. y a su nombre. Gloria. Pónganse de pie porque lo miro muy serio ya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos que Dios le haya hablado